Hola amigos, bienvenidos a Piano con Adrián. En la clase de hoy vamos a aprender a improvisar al piano utilizando únicamente dos acordes y las teclas blancas. Hay gente que piensa que improvisar al piano es algo muy complejo, para lo que necesitas conocer muchos acordes y una gran cantidad de escalas. Pero en la clase de hoy vamos a ver que no es así, se pueden crear melodías de una gran belleza, incluso componer piezas muy hermosas utilizando elementos muy sencillos. Los primeros que vamos a aprender son los acordes. A ellos añadiremos primero melodías con sonidos largos. Luego añadiremos corcheas. Para aquellos que dominéis, tengáis soltura en el piano, trabajaremos una mano izquierda desplazándonos por el teclado con un sonido más rico, un poco en el estilo del compositor francés Erik Satie. Y para finalizar, añadiremos melodías en octavas. Fijaos qué sonido tan hermoso del piano se puede sacar utilizando unos elementos muy sencillos. Bien, vamos a aprender todo esto. ¡Adelante! Vamos a empezar aprendiendo los dos acordes que van a ser la base de la composición. Tocad conmigo Do, Mi, Sol, Si. Es un acorde de 4 notas que tocamos con la mano izquierda. Fijaos dónde queda el do central. He puesto una hojita en el piano para que os podáis orientar. Este es el do central. La mano izquierda está justo debajo de esa nota. Vamos a tocarlo otra vez, nota a nota. Do, Mi, Sol, Si. Y hacia abajo. Si, Sol, Mi, Do. Ahora vamos a ir dejando cada nota que toquemos apoyada en el fondo del teclado. Do, y vamos a dejarla ahí. Mi, dejamos ahí el Mi. Sol, dejamos ahí el Sol. Y Si. Esta es la forma del acorde. Si no estáis acostumbrados a tocar acordes de 4 notas, la mano necesita un poco de tiempo para adaptarse. Entonces dejad la mano colocada, moverla suavemente en círculos y arpegiar el acorde, es decir, tocarlo nota a nota hasta que os sintáis cómodos. Hacia arriba, Do, Mi, Sol, Si, se quedan todas las notas bajadas, y hacia abajo, Si, Sol, Mi, Do. Para aquellos que sepáis cifrado americano, este es un acorde que se le llama Do Mag 7. Pero en ningún caso es necesario conocer estas dos cosas. Se puede tocar lo que vamos a hacer sin saber leer el cifrado americano, incluso sin saber leer notas. ¿De acuerdo? Este es el primer acorde. Y pongo el pedal para que resuene. ¿Vale? El segundo acorde. Do, Mi, Fa, La. Si os dais cuenta, comparte dos notas con el primer acorde. Es decir, el Do y el Mi. Viene el Fa, La. ¿De acuerdo? Vamos a arpegiarlo. Do, Mi, Fa, La. Hacia arriba y ahora hacia abajo. La, Fa, Mi, Do. Ahora vamos a ir dejando las notas en el fondo del teclado. Do, Mi, Fa, La. ¿De acuerdo? Dejad que la mano se habitúe. En el piano es tan importante tanto conocer las notas como que la mano aprenda su lugar. Es un poco parecido a la guitarra. Muchos guitarristas aprenden la forma del acorde incluso aunque no sepan realmente qué notas lo están formando. Nosotros vamos a aprender las dos cosas, qué notas forman el acorde, Mi, Fa, La, y vamos a dejar que la mano se habitúe. Una vez que os hayáis hecho a la forma de estos dos acordes, vamos a tocarlos consecutivamente, porque esta es la base de la composición, estos dos acordes.
Vamos a contar las 4 partes del compás, porque esta composición se desarrolla en un compás de 4 tiempos, de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saber exactamente qué parte estamos del compás es algo muy útil, es algo muy práctico y que pocas veces se le da suficiente importancia. 1, 2, 3, 4. Cada acorde de la mano izquierda va a entrar siempre en el 1 del compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y fijaos que además estoy poniendo el pedal para cada uno de esos acordes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetid esta secuencia de acordes, que ya de por sí suena hermosa, hasta que vuestra mano esté acostumbrada, hasta que sea para vosotros algo muy sencillo. Porque las melodías van a venir luego con la mano derecha y para eso necesitamos una base que suene prácticamente sola. 1, 2, y que tengamos que pensar qué acorde viene ahora o cómo tengo que poner la mano. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis dominado esta mano izquierda, vamos a empezar a tocar notas con la mano derecha. Primero vamos a hacer una melodía rítmica, utilizando única nota que será el sol. Este sol de aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a tocar en el 2 y en el 3 del compás, de la siguiente forma. 1, 2, 3, y en el 4 nada. Siguiente compás, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Repito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer el 2, el 3, el 4 y el 1 del siguiente compás. Es decir, acorde 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a enlazar las dos secuencias que hemos hecho. El 2, el 3, y el 2, el 3, el 4 y el 1. Allá vamos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto va a ser la base para colorearlo con notas. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que hemos dominado esta forma de tocar, es decir, en las partes del compás que queremos, que yo os he dicho, vamos a elegir notas. Cualquier nota de la escala de Do mayor, que es en la que está esta composición, nos vale, es decir, cualquier nota blanca. Como ejemplo, esta melodía que os propongo. Fijaos que lo que he ido haciendo es tocar en las partes del compás que había aprendido con el ejercicio anterior. Antes hacía sol, 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 sol. Ahora toco notas diferentes. Si, sol, mi, do. Y donde antes hacía sol, 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 sol. Ahora hago si, sol, mi, re. Voy a repetir esta melodía de ejemplo. Si, sol, si, sol, mi, re. Vuestro objetivo ahora es elegir otras notas diferentes. Dejaos guiar por vuestro oído y por vuestra intuición. No tienen por qué sonar bien la primera vez, pero seguid buscando hasta que encontréis una melodía hermosa. Como ejemplo os propongo una segunda melodía que en vez de ir descendiendo, empieza ascendiendo. Sol, la, do, mi. Y ahora asciende. Sol, mi, re, la. ¿La repito? Sol,
fijaos que para tocar esto no hace falta una gran técnica, es posible incluso hacerlo con un solo dedo. Son melodías con notas negras que suenan muy hermosas. Cuando dominéis esta parte, ya hayáis creado vuestra propia melodía y hayáis practicado las dos que yo os dejo, vamos a pasar a las corcheas. En primer lugar, vamos a hacer la melodía de forma rítmica, tal y como hacíamos antes con el sol, pero con dos notas, con el sol y con el la. Y vamos a entrar en las mismas partes del compás que antes, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si os dais cuenta, el sol está tocando en el mismo sitio que tocaba antes, en el 2, en el 3, el 2 en el 3, y luego el 2, 3, 4 y el 1. En los contratiempos, es decir, las partes que no son el 1, el 2, el 3 y el 4, toco el la. 2 y 3 y 4. 2 y 3 y 4. 2 y 3 y 4 y 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Nuevamente es una melodía rítmica que ya tiene cierta curiosidad, pero una vez que la pintemos, le pongamos el color de las notas, ya os digo, de las notas blancas, de las teclas blancas, van a quedar cosas pues, como la siguiente. Melodía de ejemplo número 3. La repito. Si, sol, mi, sol, la, mi, re, mi, sol, mi, re, do, la. Otro ejemplo de melodía que sigue el mismo patrón rítmico. Melodía cuarta. Re, mi, sol, mi, re, mi, re, la, re, mi, sol, la, sol, mi, re. Bien, vuestro trabajo ahora de investigación, de exploración, es buscar notas que os suenen bien, respetando ese patrón rítmico, igual que lo hacíamos con las negras, lo vais a hacer con las corcheas. Las melodías que descubráis que os parezcan hermosas, aprenderlas, repetirlas muchas veces hasta que formen parte de vuestro vocabulario. Incluso si sabéis escribir música podéis apuntarlas en un cuaderno. El siguiente paso que vamos a hacer, yo lo he llamado melodías estáticas. Consiste en tocar corcheas todo el tiempo, elegir 2 notas o 3 y repetirlas de la siguiente forma. Voy a escoger el sol y el mi. Fijaos que ahora estamos tocando en todas las partes del compás. Lo mismo que hago con el sol y con el mi, podría hacer con el si y con el sol, o con el mi con el re. Voy a combinar todo lo que he hecho ahora con corcheas, que es sol, mi, 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 si, sol, si, sol, si, sol, si, mi, re, mi. Repito. Y por último, para esta parte, vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero con 3 notas. Re, mi y sol. ¿De acuerdo? Estas son las técnicas que vamos a aprender para improvisar en 2 acordes en el nivel básico. Voy a repasar todo lo que he tocado, todo lo que os he enseñado, tocando una breve improvisación, ¿de acuerdo?
Fijaos qué sonido tan hermoso y tan apacible se puede conseguir utilizando muy pocos recursos. Estamos aprendiendo a improvisar utilizando unos elementos muy sencillos. Ahora vamos a añadir un poco de complejidad. Pero si os está gustando esta clase, os recomiendo que os suscribáis a este canal, así no os perderéis ninguna nueva actualización. Iré subiendo vídeos de cómo tocar acordes, cómo improvisar con otras escalas. ¿De acuerdo? Sigamos. Para aquellos que tengáis ya un poco más de soltura en el piano, vamos a ver qué podemos hacer con la mano izquierda para sacar un sonido más rico y más grande. Vamos a empezar tocando este do de aquí, más grave, y luego el acorde que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Do y el acorde. Y ahora vamos a tocar fa y el segundo acorde. El bajo, esta nota grave, va a ir en el 1 del compás. 1, 2, 3, 4. Y el acorde entra en el 2. 1, 2, 3, 4. Lo mismo con el siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hay una segunda versión, que es a mí la que más me gusta. Consiste en tocar lo mismo pero quitando una nota. La nota más grave de cada uno de los acordes. Es decir, cuando toque este acorde, lo voy a hacer sin el do. Quedará de esta forma. 1, 2, 3, 4. Fijaos qué sonido tan ligero y tan bonito. Tan rico a la vez. Y con el siguiente acorde igual, tocamos el fa y nuevamente quitamos la más grave, que es el do. 1, 2, 3, 4. Practicad esta mano izquierda hasta que os salga de forma natural. Como en la parte anterior, en la parte más básica, es la base de la composición. Si tocamos esto bien, vamos a tener luego una gran libertad para jugar con la mano izquierda y hacer cosas como... Bonito, ¿verdad? Y esto que estoy haciendo con la mano derecha es la última técnica que os voy a enseñar. Consiste en tocar octavas, pero no con las dos notas a la vez, sino arpegiándolas. ¿Vale? Aquí estoy tocando un mi con las dos... con los dos dedos, el pulgar y el meñique, arpegiado. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Las notas que voy tocando son mi, re, si, la, do, si, sol, mi, fa, mi, do, la. Como despedida voy a hacer otra improvisación utilizando todas las técnicas que hemos visto hasta ahora. Simplemente con la mano izquierda, melodías con negras. Corcheas. Estáticas.
Espero que hayáis disfrutado con la clase. Habéis aprendido a improvisar utilizando unas herramientas sencillas. Practicarlas y veréis cómo poco a poco lográis crear piezas de gran hermosura. Y para aquellos más inclinados a la composición, podéis escribir todo lo que estáis haciendo y crear una pieza. Si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis al canal, así no os perderéis ninguna actualización. ¡Chao!